Suscríbanse y dándole like a los videos y estén pendientes de las dos cuentas de Facebook y una de Instagram. La de Facebook, que es principal, se llama FitNew Productos de Facebook. La segunda cuenta es principal también, se llama Brian Iván Acosta. Y la de Instagram se llama Face Content. Y ahora sí vamos con el video épico. Criaturas extrañas que no se deben encontrar 5. Bienvenidos a otro video nuevo de FitNew Productos, ya que esta es la parte 5 de las criaturas extrañas. Superamos la meta de visitas en los videos anteriores, 1, 2, 3 y 4. Y cada uno de estos videos se mencionaron diferentes criaturas extrañas. Hoy vamos a mencionar 4 criaturas que están agregadas en este listado y van a ser raras y bien peligrosas que no se deben mencionar. Ahora vamos a la primera criatura. El Shonisaurus. El Shonisaurus es un género extinto del Interdictosaurio, a menos de 37 ejemplares incompletos, basados a los primos similares de los delfines y también de las ballenas, y también sus primos famosos como el monstruo del lago Ness, que es otro dinosaurio, y también el Mosasaurus, que es el más temible y más peligroso del periodo Cretácico oceánico. Y según dicha esto, aquí hay una formación en Nevada de varios fósiles de esta criatura, y esta criatura es considerada una de las carnívoras, aparte de sus dos parientes más extintos y más cazadores marítimos. Y por eso aquí verán lo que es el Shonisaurus. Aquí lo verán en este video. Shonisaurus. En los océanos del Triásico, hace más de 200 millones de años, nadaba uno de los mayores reptiles marinos jamás descubiertos, llamado Shonisaurus popularis. Con cerca de 15 metros de longitud y unos ojos del tamaño de platos, estaba adaptado para un estilo de vida en las profundidades. Sus enormes ojos funcionaban como auténticos faros biológicos, capaces de captar la poca luz que quedaba a cientos de metros bajo la superficie. Estos colosos eran ictiosaurios, reptiles que recordaban a los delfines por su forma hidrodinámica, pero que superaban cualquier comparación moderna en tamaño. Fósiles hallados en Nevada muestran que no vivían aislados, ya que decenas de ejemplares aparecieron juntos en un antiguo mar profundo, lo que sugiere que podían desplazarse en grupos y que incluso las hembras acudían allí a parir, lejos de los depredadores de aguas poco profundas. Su estrategia era clara: dominar las tinieblas del océano, y a diferencia de otros depredadores, Shonisaurus no necesitaba emboscadas rápidas ni armas letales exageradas. Su tamaño, visión y fuerza lo convirtieron en uno de los primeros verdaderos gigantes de los mares prehistóricos, un monstruo que reinó en un mundo donde la vida aún buscaba nuevas formas de imponerse. Lo tienen, lo del Shonisaurus, esto es lo que me refería sobre él, porque esta es una de las criaturas, aparte de los dos que he mencionado en los dos videos anteriores de criaturas extrañas, que es el Mosasaurus y el otro que es el monstruo del lago Ness. También podemos capacitar que esta es otra criatura que no se debe buscar ni crear, porque puede ser peligroso por la ambición de las personas y las ideas locas que tenemos en la actualidad. Y otra cosa, vamos a ver la segunda criatura más antigua y que no se debe buscar. La segunda criatura, el chupacabras. El chupacabras es una mitología y también de la versión mexicana de Pie Grande, del famoso Pie Grande, que habita en los Estados Unidos. Pero en diferencia de este mito, este animal es conocido como un animal que chupa la sangre de sus cabras como un vampiro, y sus descripciones ha habido avistamientos de coyotes y perros despellejados sin sangre debido a esta extraña criatura. Y hay muchas teorías que dicen que podía existir, y también incluso en El Salvador también se ha dado un avistamiento de él. Y aquí verán una extraña redacción sobre lo que es el chupacabras. La leyenda del chupacabras comienza en los años 70. Una misteriosa criatura causaba temor y zozobra en la comunidad, pues cada vez que el sol descendía y la noche se hacía presente, este enigmático ser aparecía. Se dice que,
en una localidad rural de Puerto Rico, apareció algo nunca antes visto y que dejaría con gran temor a toda una comunidad y con el tiempo a todo el mundo. No se sabía de dónde venía, nadie sabía qué era, nadie lograba ver su forma y muchos ni siquiera podían imaginar la existencia de esta peligrosa criatura. Lo cierto es que este cruel ente asesino llegaba a los pueblos rurales, se adentraba en las casas y en grandes granjas en donde encontraba a sus inocentes víctimas, pues la única huella que esta entidad misteriosa dejaba era decenas de animales muertos. Se asegura que este ser atacaba a rebaños enteros de cabras y otros animales domésticos, y tristemente los animales de granja no superaban la oscura noche. Según los primeros registros, sus primeras víctimas habrían estado en una comunidad rural de Puerto Rico. Se dice que un hombre al ver que caía la noche regresaba con sus ovejas al establo, las guardó y se fue a descansar, tal cual lo hacía todos los días, sin sospechar nada, sin ver nada extraño. Los rayos del sol daban la señal de que la mañana había llegado, entonces el hombre, como de costumbre, salió a primeras horas de la mañana a verificar que todo estuviese en orden y a revisar su querido rebaño. Al llegar al establo miró que algo no estaba bien, se acercó más, hasta que llegó al trágico lugar de los hechos, quedó totalmente anonadado, y sobre todo muy horrorizado al presenciar tan macabra escena. Varias de las ovejas del rebaño habían muerto, y en el lugar se sentía un hedor tan nauseabundo que casi era insoportable. El hombre alarmó a todos los campesinos cerca y rápidamente los demás granjeros corrían a verificar lo que había sucedido con los animales. Al acercarse el asombro crecía más, pues los animales no presentaban ningún rastro de tortura, despellejamiento o desgarre, lo único visible eran unas pequeñas heridas muy extrañas a la altura del cuello. Dicha herida era tan perfecta y milimétrica, que aumentaba la zozobra de quienes se preguntaban entre murmullos, ¿qué pudo ser? ¿Qué criatura tan mística estaba rondando sus tierras? Muchos, al intentar dar una explicación razonable, decían que era un simple animal salvaje que bajaba de los cerros a comer animales. Sin embargo, estaban totalmente equivocados, pues al examinar más a fondo a los animales muertos, presenciaron una escena de verdadero terror. Los animales estaban completamente secos, en su cuerpo no quedaba ni una sola gota de sangre. Sin respuesta y con los pocos animales que les quedaban, esa noche decidieron hacer una guardia para dar cacería al animal desconocido. Esa noche no vieron nada extraño, y con seguridad dijeron que tal vez era un simple animal salvaje y que ya no volvería. Sin embargo, a la mañana siguiente encontraron más y más animales muertos. El número de muertes ahora no solo en ese lugar, sino que muchos otros poblados decían que una terrible criatura mataba a todos los inocentes animales, sin dejar rastro. Todos coincidían en las mismas características de muerte, a simple vista estaban completas, no les faltaba ningún órgano e incluso ninguna parte del cuerpo, únicamente estaban secas. Aparentemente, ya no tenían nada de sangre, pues la entidad asesina habría succionado toda la sangre habida en el cuerpo del animal sin dejar rastro de ella. Todas estas grandes atrocidades concordaban con todos los afectados y rápidamente se le atribuyeron al mismo misterioso ser que lo denominaron el chupacabras. En los periódicos aparecía en primera plana las noticias de un ser asesino y con los encabezados se daba paso a la especulación, incluso había testimonios de gente que aseguraba haber visto a la criatura en el pueblo de Canóvanas y que alrededor de la criatura había cientos de animales muertos. Así, muchos empezaban a describir a la criatura y los primeros retratos de aquella la presentaban como un animal muy extraño, muy parecido a un reptil, con colmillos y garras muy grandes, con unas prominentes espinas que recorrían toda la espalda y que posee unos ojos muy oscuros y penetrantes. Con los años, y como es propio de una leyenda, la historia pasó de generación en generación, pero el misterio no fue resuelto. Aún así, ya todo el mundo sabía de la existencia de un ser macabro, ya que los registros ya no solo eran provenientes de Puerto Rico, quienes por lo menos reportaban la presencia del chupacabras unas 200 veces al año, sino que también de varios países del mundo como Estados Unidos, México, Ecuador, Argentina, Guatemala, Rusia, Filipinas, Chile, Bolivia, entre otros. Ya para mediados de los años 90, se incrementaron los registros de los ataques del enigmático chupacabras y junto a estos aparecían muchos testigos que aseguraban haber visto a la criatura.
Muchos concordaban en las especificaciones y características que se le atribuían, y poco a poco un aspecto oficial fue ganando espacio entre las multitudes. Decían que el chupacabras es un animal de aspecto reptiloide con grandes y duras escamas por piel, su cuerpo era de un color fúnebre y oscuro, como un verde grisáceo, además, se dice que cargaba grandes y afiladas espinas, que recorrían desde la cabeza hasta el final de su espalda. Tenía 4 patas y fácilmente lograba caminar en 2 patas, y así lograba alcanzar una altura bastante considerable. Decían que lo más probable es que midiese al menos 1,5 metros de alto. Dichos relatos hacían que mucha gente se organizara para dar caza a la oscura criatura, mientras que para otros era un espeluznante ser y los llenaba de miedo. Decían que el chupacabras tenía una gran habilidad para saltar, lograba incluso brincar los más altos muros, comparándolo mucho con un canguro. La noticia cada vez crecía más y la intriga fue tal que medios de comunicación muy importantes y prestigiosos, como canales de televisión, revistas, radio y demás se daban el tiempo de visitar los lugares de avistamientos e incluso llevaban una investigación para determinar qué era realmente el chupacabras, y obviamente nadie tuvo éxito, no se lograba dar con el mismo. A lo largo de los años las personas que han evidenciado lo que pudo ser el chupacabras han propuesto varias teorías tanto para su origen como para apariencia. Se dice que muchos que lo lograban ver en la noche, lo único que veían era unos penetrantes ojos rojos que brillaban en la densa noche y que al ser descubierto saltaba tan alto y se desaparecía al instante. Todo esto han llevado a muchas personas a denominarlo como un demonio, un enviado desde el Averno. Y un relato que se tiende a relacionar a esta hipótesis es que, en el año 2003, un campesino chileno tuvo un encuentro con el chupacabras, considerado como el encuentro más cercano que se haya tenido. Juan Acuña cuenta que era una criatura realmente horripilante, un ser espeluznante, con pelo, unas orejas muy pequeñas, de al menos 1,5 metros de alto y con unas grandes alas muy similares a las de un murciélago. Además, dice que vio que la criatura tenía 3 enormes garras y unos ojos tan oscuros que muy posiblemente utiliza para hipnotizar a sus víctimas. Juan dice que rumbo a su casa, esta criatura se le apareció y empezó a atacarlo con gran furia y alcanzó a rasguñarlo unas cuantas veces, provocándole varias heridas. Por fortuna Juan logró huir hasta un canal en donde saltó para esconderse de la bestia, sin embargo, la espeluznante criatura le seguía. Dice que brincaba de lado a lado del canal, el cual mide aproximadamente 8 metros de ancho, y aguardaba en la orilla del canal hasta que el infortunado hombre saliera. Ese día Juan corrió con suerte, pues logró sobrevivir al ataque del cruel chupacabras. Muchas cosas cambiaron a partir de aquel trágico día para Juan y para toda su familia, pues hasta la actualidad no ha logrado borrar aquel terrible suceso de su memoria. Dice que muy a menudo tiene el mismo sueño con el horrible ser que un día intentó matarlo. Juan dice que es un hombre de campo y que claramente conoce a los animales salvajes, pero aquella criatura era inexplicable. Sus familiares, sobre todo su hija, ha mencionado que su padre no ha logrado superar el misterioso ataque, pues desde que él vio a la criatura, cambió totalmente como si fuese sustituido por otra persona, se aisló tanto que tuvo que recibir ayuda psiquiátrica y psicológica, y a pesar de eso, ella asegura que su padre jamás volverá a ser el mismo. Muchas otras teorías, en cambio, dicen que podría tratarse de una entidad extraterrestre, el cual se alimenta de animales de corral, cabras, vacas, ovejas y demás, todos presentan la misma muerte peculiar, incluso mutilaciones. Se dice que el chupacabras corta con tanta precisión una parte de los animales. Además, lo más místico es que existen registros de que esta terrible criatura ha cortado la lengua de sus víctimas como si usase un arma totalmente moderna, pues el corte es perfecto y liso. La mayoría de los ataques son registrados en el continente americano, y uno de los más recientes e intrigantes tuvo lugar en Chile, precisamente en enero de 2021. El relato cuenta que en un día normal en Colchane, Luis, un ganadero de la zona, al revisar sus animales como se acostumbraba, se llevó una impactante sorpresa, pues más de 50 llamas y ovejas fueron atacadas cruelmente. A simple vista los animales solo tenían una herida que penetraba muy poco la piel. Al examinarlas lo que más temían fue una realidad: efectivamente habían sido desangradas, es decir, fueron víctimas del chupacabras. Según las autoridades que llegaron a realizar los registros, las heridas no eran de ningún animal o depredador de la zona, y todo el suceso fue atribuido al chupacabras.
Para Luis, el chupacabras es una criatura real. Incluso dijo que se llenó de miedo al saber que la criatura estaba rondando sus tierras, pues entre los rumores se dice que incluso llega a atacar a las personas, succionando su sangre y matándolas al instante. Es por eso que esa noche ni siquiera salió a vigilar, pues estaba tan aterrado con lo que había sucedido, ya que el chupacabras no deja huellas ni siquiera alrededor de la víctima. Así como esta, existen muchas otras historias desgarradoras que involucran al chupacabras como una entidad maligna. Existen muchas descripciones para la apariencia de esta terrible bestia, sin embargo, hasta el día de hoy no existe explicación para todos los casos registrados como ataques del chupacabras, y es así que queda la misma duda, es una simple leyenda. Ahora sí, ya que vieron lo del chupacabras, ya sabrán que esta criatura es peligrosa y nadie sabe si es peligrosa o buena. Por eso nunca hay que atreverse a tener la curiosidad en buscar, porque podría ser una locura ni no debe buscarse. Ahora piensen bien, ¿qué pasaría si hacemos esa locura y podemos hacer un mal en el reino animal y nuestro reino humano? Ahora vamos a la tercera criatura, que es más peligrosa. Tercera criatura, la Julia. La Julia es una criatura marina colosal y gigantesca, aparte de su pariente más famoso, que es el Bru. El Bru y la criatura Julia son casi el mismo pariente, pero la diferencia es que su sonido fue captado en 1999 por la NOAA, y aunque esté encallado en la Atlántida, pero algunos piensan que es un tono como el Bru, pero el Bru tiene un sonido diferente, pero ese sonido es más fuerte y envolvente como el sonido común del Bru, como lo expliqué en la segunda parte de Criaturas Extrañas. Ahora verán aquí un pequeño video sobre lo que es la Julia. Aquí lo verán ahorita mismo. No solo estás atrapado en un medio hostil, sino que tu propia mente se convierte en enemiga. Ruido Julia. En 1999, otro sonido misterioso fue captado por los hidrófonos de la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Lo bautizaron como Julia, y a diferencia de The Bloop, este era más prolongado y aún más inquietante. Su frecuencia parecía orgánica, como un lamento amplificado por kilómetros de agua, pero lo más extraño fue su origen, que provenía de una zona cercana a la Antártida, pero nunca se localizó con precisión. Aunque se sugirió que podría deberse a iceberg arrastrándose por el lecho marino, la intensidad y tono del sonido generaron otras teorías. Algunos lo vinculan a criaturas gigantes nunca vistas y otros a estructuras submarinas ocultas. Escuchar esa grabación, con su tono gutural y su duración antinatural, es como escuchar una advertencia desde las profundidades. Hace poco, más de una década, el 1 de marzo de 1999, la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional estadounidense detectó un poderoso sonido proveniente de las profundidades de la Antártica. El sonido fue suficientemente poderoso para ser detectado por todas las estaciones del sistema de escucha del Pacífico Ecuatorial, y se asemeja tenebrosamente al de algún animal submarino.
Sorprendentemente, no es la primera vez que algo así sucede. Apenas 2 años antes y alrededor de 1500 kilómetros al sur, en los mares antárticos apareció el misterioso bloop. Se trataba de un sonido extremadamente poderoso que, al igual que Julia, se asemejaba al de algún gigantesco animal que viviera en las profundidades del océano. A lo largo del siglo XX, varias veces se han escuchado sonidos semejantes, en su mayoría provenientes del Pacífico Sur, en donde se conoce el calamar más grande del mundo, el calamar colosal. La primera teoría de los investigadores con respecto a Julia implicaba un gigantesco desprendimiento de un iceberg gigante, el sonido de una deposición en el fondo del mar. Esta teoría, por la cual se justifican prácticamente todos los eventos de este tipo, es rechazada por muchos investigadores bajo el argumento de que sonidos semejantes provenientes de las superficies heladas del hemisferio norte no se han escuchado, al menos no en las magnitudes de sus homólogas del Pacífico Sur. Si bien no se ha aceptado que dicho sonido provenga de un animal, son muchos los que afirman que este es el caso. Julia, ¿podría tratarse de un ser vivo? Sus argumentos parten del supuesto de la riqueza y la magnitud de los mares antárticos, especies desconocidas hasta hace poco, como el calamar colosal, que puede superar los 15 metros de longitud y los 500 kilogramos de peso, o el tiburón somnoliento, que supera los 5 metros acercándose al tamaño del gran blanco. Demuestran que un animal gigante con bajos niveles de metabolismo puede sobrevivir oculto en las profundidades. El problema es que Julia tendría que ser muchísimo más grande que cualquier de estos animales, superando la viabilidad de un organismo marino debido a las indigentes cantidades de alimento que requeriría. La alternativa propuesta en caso de que se trate de un ser vivo sería que se tratara de un superdepredador encima de la cadena alimenticia y caracterizado por un lentísimo metabolismo. Quizás viviendo más de 100 años, la riqueza de los mares antárticos podría ser suficiente para alimentar una población de estos animales, siempre y cuando no sean a su vez presa de otros más grandes. Varias teorías se han propuesto, pero normalmente priman la de un calamar gigantesco, quizás de más de 40 metros de longitud, o la de un pez inmenso de menor tamaño, quizás rondando los 25 metros. En ambos casos se esgrime como prueba, además de los misteriosos sonidos, la presencia de cicatrices en los gigantescos cachalotes machos que indicarían la existencia de gigantes en las profundidades, y los testimonios de marinos que de vez en cuando alegan haber visto criaturas semejantes. Sin embargo, de existir tal criatura como podría estar en grave peligro de extinción, y sin lugar a dudas conseguir un espécimen para estudiar sería extremadamente complicado. No es la primera vez que un sonido semejante aparece en los océanos. 2 años antes, un gigantesco estruendo conocido como el bloop también sacudió los océanos del Pacífico Sur, en una región sospechosamente cercana a la de Julia. Algunos especulan sobre una posible relación entre los dos sonidos. Julia, junto con los demás sonidos del Pacífico Sur y de los mares antárticos, nos sirve como recordatorio de nuestra pequeñez y de la inmensidad del mundo en el que vivimos, en el que el océano, 75% de la superficie terrestre, permanece grandemente inexplorada. Ahora sí, ya que vieron lo de la Julia, por eso no hay que investigar, porque uno no sabe que si puede ser buena o mala, y peor aún que nadie sabe si
como por ejemplo el Bru y el Sea Eater, otras criaturas extrañas que no se deben buscar, y por eso no estoy buscando alarmar a la gente, pero por lo cual no deben causar curiosidad, porque esto causaría que los reinos naturales se hagan un sobre locura y que hagan un caos eminente en el mundo. Ahora vamos a la cuarta criatura, que es la dejé por último y que es la más terrible, y a pesar de todo que es un mito como el del chupacabras, aquí la verán. Cuarta criatura, la cuarta criatura, la Hidra. La Hidra es una especie de serpiente marítima de la mitología griega, por la cual su historia en la mitología griega es bien conocida y famosa en varias películas y cines de muchas películas de mitología griega, como dicen que es la monstruosa serpiente acuático de múltiples cabezas que vivía en Lerna, hija de Tifón y Equidna, y tal tiene la habilidad de que cuando matas una cabeza se regenera otras dos nuevas, y por la cual Hércules fue el único que pudo derrotarla en sus 12 trabajos que realizó en la película de Hércules, y por la cual esto causará que esta criatura fuera considerada una de las más infames y terribles de todos los tiempos. Y aquí verán un video sobre de la criatura que es la Hidra, que existió antes del diluvio y que Dios no permitió que Noé la subiera, porque es ejemplo de caos. La Hidra, el caos que se multiplica. El segundo animal que Dios prohibió fue la Hidra, una bestia aún más aterradora que el Minotauro. Esta criatura mitológica tenía un cuerpo de serpiente y múltiples cabezas que se regeneraban cuando una de ellas era cortada. Cada vez que alguien intentaba derrotarla, la Hidra se volvía más fuerte, más peligrosa. Para Noé, la idea de una criatura capaz de multiplicar su poder era aterradora. Sabía que en el nuevo mundo, donde la paz y el orden serían esenciales, un ser como la Hidra sería un desafío imposible de controlar. Dios le explicó que la Hidra representaba el caos perpetuo, el desorden que siempre encuentra la manera de crecer y extenderse. Si la Hidra sobrevivía al diluvio, su capacidad de regenerarse la convertiría en una amenaza eterna para el equilibrio de la creación. Noé recordó las leyendas de los pueblos antiguos que hablaban de héroes que intentaron enfrentarse a la Hidra sin éxito. Con cada cabeza cortada surgían dos nuevas, cada una más letal que la anterior. Si esta criatura subía al arca, el nuevo mundo nunca conocería la paz, pues la Hidra traería consigo un caos interminable. A pesar de esto, Noé también sintió lástima por la Hidra. Sabía que, a diferencia de los animales comunes, las criaturas mitológicas como esta eran vistas como aberraciones. Pero, ¿acaso no merecían también un lugar en la creación? Sin embargo, el mandato divino era claro. La Hidra no tenía cabida en el nuevo mundo. Ahora sí, ya que vieron las 4 criaturas marinas, ya que las dos primeras son enamitos y las otras 2 eran realmente existentes, ya deben saber que esto, como lo expliqué anteriormente, nunca hay que buscarlas porque podría ser caótico y devastador y podríamos hacer un desorden y un caos en el reino humano, ya que tenemos los disturbios que son las guerras, contaminación ambiental y causando más problemas si no tomamos medidas y tomamos esto, considerar de no molestar a las criaturas marinas y si debemos explorar todo el océano, yo les consideraría que no lo hicieran y no se atrevieran a curiosear, porque podríamos causar un caos y destrucción eminente por las criaturas marinas, y debido a esto nunca se deben buscar, porque esto causaría peor aún que las criaturas marinas. No sabemos si pueden tener un buen comportamiento con los humanos y podríamos causar peor aún destrucción y devastación. Y siempre conviene ser Dios. Gracias, que pase buen día y que Dios les bendiga. Gracias. Like y suscríbanse para más mes de las advertencias secretas y otros videos más. Gracias, que pase buen día y que Dios les bendiga. Gracias.